que tú ya nos has regalado, Padre Santo. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, Padre amado, y te pido, Padre Santo, que esta tarde abra sus corazones, Señor, y que abra su entendimiento, Padre amado, para que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre Santo. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre Santo, y ahora, Señor, nos quitamos nosotros del medio, Padre, para que seas tú el que hable, seas tú el que ministre, Señor, seas tú el que levante, Padre Santo, seas tú el que sane, Padre Santo, por medio de esta palabra, Señor, que vamos a transmitir por medio de la radio, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, y te damos la honra y la gloria, y que sea tu Espíritu Santo el que hable esta tarde. En nombre de Cristo, así es. En nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Buenas tardes a todos los radioyentes. Gracias por habernos sintonizado. Bueno, pues mi esposa ya oró por la radio, por el programa. Así que ahorita vamos a entrar al tema que le pusimos: ¿quiénes somos en Cristo? Porque hermanos, hermanas, tenemos que saber quiénes somos en Cristo, porque ya cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Entonces ahí empieza el cambio en las personas, y tenemos nosotros que saber quiénes somos en Cristo. Tenemos que saber qué fue lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario cuando Él murió por nosotros. ¿Cuál fue el propósito por el que Él murió? Él murió para darnos libertad. Él murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Así que hoy vamos a aprender quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Vamos a entrar aquí en el tema, y en Gálatas capítulo 5 del 1 en adelante dice la palabra que se lee en el nombre de Jesús. Dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí vemos claramente que en Cristo tenemos ya la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad que nos hizo, dice, porque dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque antes estábamos sujetos a la esclavitud, que era el pecado. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo lo que la gente, lo que el mundo hace. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, pero ya una vez que aceptamos a Cristo, nosotros ya tenemos esa libertad con la que Él nos hizo libres, y esa libertad hace que nosotros podamos vivir en paz, en santidad, en gozo, en amor. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Ya no estamos sujetos al yugo de esclavitud, que era el pecado, porque antes el enemigo nos tenía en esclavitud por medio del pecado. Pero ahora la palabra dice que ahora en Cristo somos una nueva criatura, porque la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si antes eras tú un drogadicto, pero ya estás ahora en Cristo, ahora tú ya eres una persona nueva, un nuevo paquete, una persona nueva, una criatura nueva en Cristo. Si antes tomabas, si antes fornicabas, adulterabas, ahora en Cristo tú ya eres una nueva criatura. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 4, dice: de modo que si alguno está en Cristo, en Efesios 4 del 17 en adelante, dice: de modo que si alguno está en Cristo, tenemos que estar en Cristo para poder ser una nueva criatura, una nueva vida en Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios 4 del 17 en adelante, dice: la nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que somos en Cristo, es una nueva vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído,
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ahora nosotros en Cristo somos una nueva criatura, una nueva persona. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados por nuestros pecados. Eso es lo que ahora somos en Cristo Jesús, y nosotros tenemos que entender el beneficio que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna, tenemos la seguridad de la vida eterna también en Cristo Jesús. Amén, así es, ¿verdad? La importancia que, cómo reconocer nosotros mismos que somos ya unas nuevas criaturas. Segunda de Corintios también lo vuelve a decir Pablo, el Segunda de Corintios 5:17, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí Pablo nos está hablando de la renovación de nuestra mente. Que al momento que nosotros nacemos, somos miembros de la familia de nuestro Señor Jesucristo, ya somos unas nuevas criaturas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para vivir esa vida renovada, esa vida reconciliada con nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que renovar nuestra mente. Por eso, Segunda de Corintios lo recalca, lo vuelve a decir, que de modo que si alguno está en Cristo, nosotros ya estamos en Cristo. Nosotros ya somos unas nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, ya no tenemos que estar recordando el pasado, ya no tenemos que estar recordando lo que pasó. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esa nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que vivir conforme a Jesucristo, conforme al Espíritu Santo, conforme a lo que el Espíritu Santo nos va guiando a hacer aquí en la tierra. Es muy importante, ¿verdad? También en Cristo somos reconciliados con Dios. Segunda de Corintios también nos lo dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjense lo importante que hizo Jesucristo. Nos reconcilió a nosotros con el Padre, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por medio de Jesucristo somos reconciliados también. Somos una nueva criatura, y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa reconciliación con el Padre, y podemos ir directamente al Padre, porque por medio de Jesucristo nosotros podemos dirigirnos al Padre, podemos tener esa libertad de poder ir al Padre. Así es, y también en Cristo somos la luz del mundo. Eso es lo que nos dice la palabra, dice que en Cristo somos la luz del mundo. Y eso está en Mateo capítulo 5, el verso es el 14. Mateo capítulo 5, verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Un cristiano que verdaderamente lleva una vida verdadera como cristiano y practica la palabra, va a ser la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, dice, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Vemos aquí claramente que en Cristo somos nosotros la luz del mundo, ¿verdad? Y no vamos a poder esconder que somos de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, porque no puede esconderse. Nosotros no podemos escondernos, y la gente va a darse cuenta que somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque dice aquí que por las buenas obras. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y nosotros, como la luz del mundo, vamos a estar iluminando a todos los que están en la casa. Tú como cristiano, como cristiana, si eres la luz del mundo, tú vas a iluminar
a todos los que están en tu casa. Vas a dar vas a ser la luz de ellos, del mundo. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Qué tan importante es saber quiénes somos en Cristo. Somos la luz del mundo, y de esa manera nuestras acciones van a brillar a la vista de todos los que nos ven, de todos con los que nosotros estamos reunidos. Dice, para que ellos también alaben a su Padre celestial. Cuando somos la luz del mundo y verdaderamente estamos nosotros manifestando esa luz, nosotros vamos a estar llevando el evangelio, y la gente verdaderamente se va a estar convirtiendo, porque van a estar, dice, para que todos alaben a su Padre celestial por las buenas acciones que nosotros vamos a mostrar. Porque una vez que tú eres cristiano, verdaderamente vas a empezar a brillar, vas a empezar a ser la luz del mundo que no conoce de Dios, y aún de los que lo conocen también. Y dice que por las acciones nosotros vamos a brillar a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Eso es bien importante, hermanos, nosotros saber quiénes somos en Cristo. Tú eres, hermano, hermana que me estás escuchando, tú eres la luz del mundo. Ya fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas a la luz de Jesús, del evangelio. Por eso es que tenemos que saber quién soy yo en Cristo, qué fue lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. No nada más fue para tener la vida eterna, no nada más fue para perdonar nuestros pecados, fue también para que nosotros pudiéramos hacer buenas obras, buenas acciones, y brillar a la vista de todas las personas con las que estamos rodeados. ¿Para qué? Para que ellos también alaben a nuestro Padre celestial y se conviertan. ¿Por qué? Porque van a ver nuestro testimonio, un testimonio de amor, de paz, de gozo, de buenos frutos. Amén. Así es, que hermoso, ¿verdad? Nosotros caminar en el Espíritu, y que mirar que nosotros vean la luz del mundo, porque realmente nosotros somos la luz del mundo. Nosotros estamos aquí en la tierra para iluminar el mundo. ¿Y cómo la iluminamos? Como en verdad acaba de decir mi esposa ahorita, la iluminamos con nuestras buenas acciones, con nuestra actitud, con nuestro carácter, que nosotros caminemos conforme al carácter de Cristo. Y después, cuando uno camina el carácter de Cristo, uno anda como, ¿verdad? Como Cristo nos ha enseñado, nosotros también gozamos de esas bendiciones, porque en Cristo la bendición de Abraham es para nosotros. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Cuando nosotros recibimos la promesa del Espíritu, que recibimos, bueno, nosotros, ¿verdad? Recibimos esta promesa como por medio de la fe, por medio de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, por medio de reconocer que Él murió por nosotros, por medio de tener esa fe, esa seguridad y esa certeza de que Jesucristo, Él vino y murió por nosotros. O sea, cuando nosotros creemos, cuando nosotros vivimos conforme a Él, entonces nosotros podemos recibir esos beneficios. Y también en Cristo tenemos la paz de Dios. Qué hermoso tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso vivir en esa paz, ¿verdad? Que a veces no podemos entender, pero la podemos sentir. Dice, cuando viene esa paz, nosotros la sentimos, inmediatamente podemos conocer que esa viene siendo la paz de nuestro Señor Jesucristo. Porque Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso estar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso saber y tener esa seguridad que somos, ¿verdad? Y podemos gozar de esas bendiciones. Y podemos saber quiénes somos en Cristo. Somos paz también en Cristo Jesús, porque Él es el príncipe de paz. Y nosotros podemos vivir por esa paz. Nosotros tenemos paz en Cristo Jesús. Y en Cristo tampoco hay condenación para ninguno de nosotros. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Qué hermoso vivir conforme al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da esa paz, el Espíritu es el que nos da esa tranquilidad. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Gálatas 5:22 nos dice
que cuando andamos conforme al Espíritu Santo, las personas pueden ver esos frutos. Es cuando se manifiesta nuestro carácter, es cuando nosotros caminamos como Jesucristo nos enseñó a caminar. Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu viene siendo el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley, no hay ninguna ley, no hay quien nos condene y no hay quien nos juzgue. Entonces, cuando no hay ley para estos frutos del Espíritu Santo, no hay quien nos juzgue, nosotros libremente podemos decir quiénes somos en Cristo. Somos libres en Cristo Jesús, porque no hay quien nos condene por tener paz, no hay quien nos condene por tener amor, no hay quien nos condene por tener paciencia. No hay. Por eso somos libres en Cristo Jesús. Así es. Y en Cristo también nosotros hemos sido justificados, de acuerdo a Romanos 5, versículo 1. Dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en Cristo nosotros ya hemos sido, ¿qué? Declarados justos ante los ojos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Ya fuimos justificados, ya fuimos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos ya paz con Dios gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que nosotros somos en Cristo. Ya fuimos declarados justos. Que nadie te declare a ti culpable o condenado, como decía mi esposa. Que nadie te declare que eres una persona condenada, eres una persona no justa. No, porque la palabra dice que en Cristo fuimos nosotros ya declarados justos ante los ojos de Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ese fue el resultado de la muerte de Jesús en la cruz. Fuimos declarados justos, fuimos ya justificados pues por la fe. Y vemos claramente eso de que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, ahora tenemos el favor de Dios, tenemos la esperanza de la vida eterna, la seguridad. Tenemos el amor de Dios también, porque ahora ya podemos nosotros ir ante Dios, ante el trono de la gracia y pedir por misericordia, pedir por las cosas que no podían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había muerto Jesús. Ellos hacían otra clase de holocaustos, otra clase de cosas para ser ellos perdonados por sus pecados, pero ahora que Jesús murió en la cruz hace 2000 años, nosotros ya fuimos justificados, ya fuimos declarados, ya no tenemos que hacer ninguna, no por obras, dice la palabra, no por obras como la ley de Dios, dice que no por obras para que nadie se glorifique. Vemos aquí bien claro que dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque es por fe que nosotros fuimos justificados, no es por obras para que nadie se gloríe. Fuimos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos también, dice la palabra en Romanos 5:2, dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, en el amor de Dios ya nos fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, pero eso fue gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, ¿verdad? Nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es una justificación, nos hace justos gratuitamente, ¿verdad? Solamente por su gracia, solamente por su amor,
solamente porque Él nos ama, ¿verdad? Qué tanto amor, ¿verdad? Que Él que dio a su Hijo único por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos libres, que fuéramos libres y pudiéramos andar en la libertad del Espíritu Santo. Podemos alabarlo, podemos glorificarlo con esa libertad que solamente el Espíritu Santo nos da. En Cristo también estamos muertos al pecado. Así también vosotros consideremos los muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? Aquí nos habla Romanos 6:11, que cuando estamos también vivimos en el Espíritu, por medio del Espíritu tenemos vida y vida para vivirla en abundancia, en amor, en paz, en paciencia, con esos frutos del Espíritu Santo. También Romanos 8:2 también nos dice, porque la ley del Espíritu da vida, lo que les acabo de decir, en Cristo Jesús, que nos ha dado la libertad de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense qué hermoso es estar viviendo en Cristo Jesús y vivir en esa libertad, que somos libres por medio de Jesucristo, que estamos justificados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la cual, fíjense, también dice en Romanos 8:38, en Cristo nadie me va a separar del amor de Dios, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, absolutamente nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Verdad? Qué hermoso estar seguros, tener esa seguridad que no va a haber absolutamente nada que nos va a separar del amor de Cristo. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros podemos vivir y saber quiénes somos en Cristo Jesús. Es muy importante saber quiénes somos en Cristo Jesús, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, que Cristo hace todas las cosas nuevas cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón. Así es. También en Cristo hemos sido reconciliados con Dios, y eso está en Efesios 2, capítulo 2, del 11 en adelante, dice la palabra: tenemos unidad y paz por medio de Cristo. Dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, y los gentiles somos nosotros, ¿verdad? Los que no somos judíos, dice, y no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos, porque así nos llamaban paganos los judíos, incircuncisos nos llamaban, dice, por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Los judíos estaban orgullosos de la incircuncisión y a nosotros nos llamaban incircuncisos, nos llamaban paganos y estábamos excluidos. Vean, como gentiles estábamos excluidos, dice, de la gracia de Dios, dice, eran llamados paganos incircuncisos nosotros, ¿verdad? Dice, por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Ellos tenían una práctica que solamente afectaba su cuerpo, pero no su corazón, y lo que Dios quiere es nuestro corazón. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque cuando nosotros le damos el corazón a Dios, Él va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, porque dice, la palabra también dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios es el que conoce nuestro corazón. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, y es cierto, en esos tiempos cuando nosotros vivíamos como gentiles, como paganos, como incircuncisos, nosotros vivíamos apartados de Dios. Dice, de Cristo, dice, porque dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Nosotros, ¿verdad? Dice, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo, o sea, nosotros, ¿verdad? Los gentiles, dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y así está el mundo que no conoce de Dios, está sin Dios y sin esperanza, pero hay una esperanza cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo. Entonces ya tienes tu esperanza y ya también vas a tener vas a estar con Dios y con esperanza. Pero dice aquí bien claro, ustedes antes vivían en este mundo sin Dios, así es como yo vivía, sin Dios y sin esperanza hace 18 años, hasta que me rescató Jesús del mundo pagano, hasta que me rescató Jesús de esa vida que llevaba antes, que era una vida totalmente pagana, completamente llena de pecado. Pero dice, pero ahora ha sido unidos a Cristo Jesús.
Antes estabas muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Y así, eso es lo que somos ahora en Cristo. Ahora en Cristo tenemos unidad y paz por medio de Cristo. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró a poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos, judíos como gentiles, con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Vemos aquí claramente que Cristo nos reconcilió. Cristo les trajo la buena noticia de paz a todos ustedes, los gentiles, que somos nosotros, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros ahora podemos tener paz con Dios, unidad y reconciliación con Él. Amén, amén, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Vivir en esta libertad, en esta ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque somos escogidos por Dios, somos adoptados por Dios también, somos hijos de Dios y Él nos integra a la familia de nuestro Señor. Somos perdonados por Dios de todos nuestros pecados y por medio de Jesucristo estamos reconciliados con Dios, en armonía con Dios. Entonces, confiadamente podemos ir al trono de la gracia, ¿verdad? Del Señor. ¿Por qué? Porque somos reconciliados con Dios, en armonía con Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo también tenemos sabiduría, somos justificados, somos santificados y tenemos la redención. Nos dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso, ¿verdad? Mirar lo que somos nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús también somos triunfadores, somos más que vencedores. 2 Corintios 2:14 nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿verdad? Eso es cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando nosotros caminamos como Jesús nos ha enseñado, cuando nosotros formamos el carácter de Cristo. Entonces nosotros, dice que Cristo Jesús, y por medio de nosotros, Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él se manifiesta por medio de nosotros, ¿verdad? Él por medio de nosotros, Él sigue haciendo su trabajo aquí en la tierra. ¿Pero cómo? Cuando nosotros caminamos en el Espíritu Santo, cuando nosotros reconocemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores, y reconocemos quiénes somos en Jesucristo, que somos, por medio de Jesucristo, nosotros estamos integrados a la familia de Dios, y que por medio de Jesucristo nosotros tenemos libertad para ir a hablar con el Padre. Así es. Bueno, pues son las 2:30. Vamos a irnos a una breve pausa y regresamos en unos cuantos minutos. Este es su programa. Bienvenido, Espíritu Santo.
pues regresamos a su programa. Bienvenido Espíritu Santo, yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, voy a dar un anuncio. Estamos orando y queremos que nos ayuden, los radioyentes, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que Dios abra puertas para poder empezar a dar estudios bíblicos. No sabemos el día, el lugar, ni dónde, ni la hora, pero sabemos que Dios tiene eso en su corazón, ese plan, esos planes, porque Dios quiere que se expanda su evangelio, porque esa es la visión que Dios nos da, de que tenemos que expandir el evangelio, dar las buenas nuevas del evangelio. Queremos que nuestros hermanos y hermanas en Cristo estén orando para que Dios nos conceda de poder abrir un lugar donde podamos estar dando estudios bíblicos, enseñanzas bíblicas, y así poder ayudar a la comunidad cristiana a conocer más de la palabra. Y bueno, pues seguimos con el tema quiénes somos en Cristo, porque tenemos que saber quiénes somos nosotros en Cristo, porque muchas veces aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que ya vino Él a vivir a nuestro corazón, el Espíritu Santo, pero a veces nos quedamos ahí y no sabemos todos esos beneficios que Dios hemos logrado, todos esos beneficios que nosotros tenemos a lo que hizo Jesús por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario en nuestras vidas. O tenemos que reconocer, tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Nosotros no somos personas derrotadas, no somos personas que estamos totalmente derrotados, tristes, con preocupaciones. No, la palabra dice que Él vino para darnos paz, Él vino para ser nosotros declarados justos, y también Él vino la palabra dice que para fortalecernos, dice la palabra en Filipenses 4:13, dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en Cristo nosotros tenemos fortaleza. Él nos da la fortaleza en tiempos de prueba, porque va a venir la prueba, hermanos. Va a venir una tribulación, va a venir una prueba, va a venir sufrimientos, van a venir cosas, va a venir aflicciones, pero dice la palabra: pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Y en Cristo nosotros tenemos esa fortaleza, una fortaleza que sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos, pero pueden venir pruebas, pueden venir tribulaciones, pueden venir sufrimientos, pueden venir angustias, aflicciones, pero en Cristo nosotros vamos a estar como la palmera, bien fortalecidos, que no nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y qué es cuando dice fortalece? Quiere decir que no importa lo que venga, no importa que venga una tormenta, que venga una tribulación, que venga una prueba, nosotros vamos a seguir firmes y en pie. ¿Por qué? Porque está Cristo en nosotros, y eso es lo que Él nos dio a nosotros. Nosotros en Cristo todo lo podemos, porque dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece. En Cristo, tú, hermano, hermana, que me estás escuchando, si estás en una prueba, si estás en un sufrimiento, en una aflicción, en una tribulación, gózate, porque dice la palabra: gozaos cuando nos encontremos en pruebas. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De acuerdo a Filipenses capítulo 4 verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécete con esta palabra que estás oyendo de parte de Dios, porque todo lo puedes, hermano, hermana, en Cristo que te fortalece, pero tienes que estar segura de que estás en Cristo, que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, y te has alejado de todo lo que el mundo le agrada, que tú estás viviendo una vida llena de obras, una vida en santidad, y todo lo que tú vas a hacer, Dios te va a fortalecer. Vas a caer a lo mejor en una prueba, pero Dios te va a fortalecer. Vas a estar en un sufrimiento, en una prueba, en una tribulación, pero Dios te va a dar la fortaleza, te va a dar esas fuerzas que tú necesitas para seguir adelante, caminando en el Señor, siguiendo adelante, porque a veces cuando no están las personas, o aún estando las personas en Cristo, que conocen de Dios, llega alguna prueba y
se caen y no saben qué hacer. Hermanos, en Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Somos fortalecidos en Cristo, sin importar la prueba. Simplemente tenemos que estar creyendo por fe de que en Cristo vamos a ser fortalecidos. No importando qué sufrimiento venga, no importando qué prueba venga, nosotros vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque ya somos de Cristo. Y eso es lo que Cristo vino y hizo por nosotros también en la cruz del Calvario. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Amén, amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, confiadamente nosotros podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No puede venir nadie en contra de nosotros, porque Dios está con nosotros. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, podemos estar en paz, porque estamos convencidos de que Dios está con nosotros. Y con Cristo somos más que vencedores. Y con Cristo todo lo podemos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra fortaleza. Con Cristo nosotros también hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme nosotros vamos creciendo en Jesucristo, nuestro carácter se forma más y más como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Jesucristo nos ha predestinado para la familia de Él, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, que es nuestro hermano mayor. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Y conforme, como le acabo de decir ahorita, conforme pasa el tiempo, nuestro carácter se forma más y más conforme al de Cristo Jesús. Cuando tenemos esa fe, cuando nosotros caminamos conforme a Él, porque también nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, caminamos en paz y nuestro carácter se hace conforme al de Jesucristo, nosotros podemos ser esos luminares para aquí, para la tierra, y llevar, ¿verdad?, confiadamente la palabra del Señor. Porque nosotros podemos hacerlo, porque somos hijos de Dios, porque somos más que vencedores, porque estamos sellados también con el Espíritu Santo. Tenemos nuestro Espíritu Santo en nosotros, que Él es el que habla por nosotros, sin que nosotros tengamos nada que preocuparnos qué es lo que vamos a decir, porque el Espíritu habla por nosotros. Así es. Y también en Cristo dice la palabra que Él suplirá todo lo que nos falte. Dice en Cristo, en Filipenses capítulo 4, verso 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que en Cristo, Dios suplirá, dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Por medio de Jesús, Dios nos puede suplir todo lo que nosotros necesitamos. Él nos va a suplir, Él nos suplirá en Cristo Jesús todas las necesidades que nosotros tengamos, tanto materiales como espirituales, porque dice aquí la palabra, Él suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí vemos claramente que nosotros Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, por medio de Cristo, dice, Él suplirá todas las necesidades, tanto espirituales como materiales que nosotros tengamos. Lo único que tenemos que tener es fe y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La fe es muy importante y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a estar dando el número de cabina para que los radio oyentes que quieran una oración, vamos a estar dando el número en unos 2 o 3 minutos. Así que si quieren alguna oración, pues pueden hablarnos y voy a dar el número de cabina. También voy a dar mi número de teléfono por si quieren contactarme, y el teléfono mío es el 281-686-6907. Si quieren hablarme para algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo al 281-686-6907.
07. Bueno, pues seguimos con este tema, quiénes somos en Cristo. Ya sabemos que en Cristo también tenemos vida eterna, de acuerdo a Juan capítulo 3, verso 16. Dice la palabra que en Cristo tenemos vida eterna. Eso fue lo que vino también Jesús a hacer por nosotros. Dice en Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Vida eterna, vida y vida en abundancia, ¿verdad? Qué importante recordar quiénes somos en Cristo. Cuando nosotros recordamos quiénes somos en Cristo, nos fortalecemos, hermanos, cada día más. Cuando nosotros recordamos que somos una nueva criatura en Cristo, también nos fortalecemos más y más. Entonces, nuestro espíritu se fortalece cada vez más cuando nosotros recordamos quiénes somos en Cristo. ¿Verdad? Si pasamos tribulaciones, si pasamos tempestades, pero siempre fortalecernos en el Señor, no apartarnos de su presencia y reconociendo siempre quiénes somos en Cristo. Es muy importante porque el enemigo anda como león rugiente, nomás buscando a quién devorar y que nos descuidemos y que se nos olvide quiénes somos realmente en Cristo. En Cristo nosotros somos amados, en Cristo nosotros somos protegidos, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo nosotros somos una nueva criatura. En Cristo nosotros estamos redimidos por la sangre de Cristo. Que no se nos olvide esto, que nosotros somos bendecidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos bendecidos al salir y al entrar, y nosotros somos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tanto amor el que el Señor nos tiene, que David en uno de sus salmos, el Salmo 17, le decía al Señor, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Verdad? Qué hermosa oración le hacía David. Así podemos hacerla también nosotros cuando nosotros nos sentimos que estamos tambaleando un poco, voy a decirlo así, que estamos flaqueando un poco, y pedirle al Señor que nos dé las fuerzas y recordarle al Señor y decirle, Señor, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, porque hay tempestades, hay problemas, sí las hay, pero con Cristo somos más que vencedores. Y siempre el trono de la gracia, en oración, e ir a nuestro refugio con el Señor y hablar con Él. Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame a salir de esta tribulación, Señor. Ayúdame, Padre mío, a salir adelante en esta enfermedad, Señor. Tú eres el príncipe de paz, y yo sé que en medio de esto, tú me traes paz, Señor. ¿Verdad? Siempre recordando esto, siempre recordándole al Señor y recordándonos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo. Siempre recordando que somos más que vencedores y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Así es, también en Cristo dice que estamos completos en Cristo, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, verso 10, dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces nosotros estamos completos en Él, no nos falta nada, ya estamos totalmente completos. O sea que no estamos totalmente completos, o sea, no falta nada en nosotros, estamos totalmente, como dice aquí, en Cristo estás completo en Él, que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estamos completos, hermanos, y también tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que nosotros pensamos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que pensar todo lo que es bueno, todo lo que es de buen gusto, todo lo que es agradable a Dios. Dice, en eso pensar. Dice, por lo demás, hermanos, en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en eso pensar. Y cuando tenemos la mente de Cristo, así vamos a estar pensando todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna digno de alabanza, en eso pensar. Porque tenemos la mente de Cristo, ya vamos a tener buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, y eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Eso es lo que somos en Cristo. Bueno, pues ya son las 2:47. Vamos a estar abriendo las líneas. El número de cabina es el 713-589
1460. Si usted necesita alguna oración, alguna petición, ¿verdad?, que quiere que Dios haga por usted, pues háblenos al 713-589-1460. Vuelvo a repetir, el teléfono es el 713-589-1460. Ese es el número de cabina. Y mi número personal es el 281-686-6907. Este es su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Si gustan hablar para una oración, alguna petición, pues llámenos al 713-589-1460. ¿Aló? Bueno, sí. Ah, ok. Ajá. Ok, vamos a orar entonces. Sabe que por la llaga de Jesús nosotros ya fuimos sanados. Eso es también lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y la palabra dice en Isaías 53:4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sabemos que Él fue el que ya llevó esa enfermedad. Hay que declararla que ya fue sanada por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Bueno, Padre Santo, tú has escuchado, Señor, la petición de nuestro hermano Carlos, que él va a tener una cirugía el martes. Queremos, Señor, que tú, Señor, por tu gracia, Señor, tú obres, Señor, a favor de él, porque tu palabra dice que tú ya llevaste esa enfermedad en la cruz del Calvario. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sabemos, Señor, que tú ya llevaste todo eso, Señor, y dice que por tus llagas nosotros fuimos sanados, o por tus llagas Carlos ya fue sanado, y sabemos que esa cirugía va a ser la obra para que él sea sanado y para que le dé la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que has escuchado esta oración en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, hermano Carlos, declare que Dios por fe ya lo ha sanado. Amén. Bendiciones. Así es. Bueno, pues seguimos en su programa Bienvenido, Espíritu Santo. Tenemos otra llamada que está entrando al número 713. Buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Bien, bien, hermano, gracias a Dios. También a algo. Gracias al Señor, hermano, de unos a lo mejor ya la gente dice: no, pues está con el mismo tema, pero es pues para certificarme que Dios existe, de unos casos que a mí me salieron bien, hermano. Amén, amén. Y quiero decirle a todo el mundo, toda la gente que está escuchando, que Dios es grande y maravilloso. Él te responde, no sabes cuándo y mañana, pero te va a responder. Él lo regresa con sus manos vacías, hermano. Así es cierto eso. Dice que la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, hermano. ¿Alguna oración? Claro que sí, quiero una oración, hermano. Ok. Vamos a orar por usted entonces, hermano. ¿Cuál es su nombre? Apolinar Peralta. Apolinar. Hermano, Padre Santo, tú conoces, Señor, el corazón del hermano Apolinar, Padre Santo. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús que le des revelación todos los días, Padre Santo, que le des más y más de ti, Señor, más de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que derrames tu Espíritu sobre él, como dice la palabra. Gracias, Señor, por haberlo sanado, Señor. Gracias, Señor, por haber hecho la obra, Señor, que Él te había pedido, esa petición que Él te pidió, Señor, de sanidad.
vemos cómo tú, Señor, estás obrando de una forma milagrosa, porque tu palabra dice que tú, por tus llagas nosotros ya fuimos sanados. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada día Él, Señor, se goce con tu palabra, Señor, que le des más y más de hambre de ti, Señor, que espiritualmente Él vaya cada día conociéndote más, Señor. Dale más, Señor, de ti, más de tu conocimiento, más de tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, hermano. Igualmente, hermano. Bueno, pues seguimos aquí, tenemos solamente unos cuantos minutos y el teléfono aquí en cabina es el 713-589-1460. Y mi número a hablar personal es el 281-686-6907. Vamos a continuar con este programa, pero ya nos faltan unos cuantos minutos, que el tema es ¿quiénes somos en Cristo? Pues ya sabemos que en Cristo fuimos liberados del yugo de esclavitud que nos tenía el enemigo. Satanás nos tenía esclavizados con el pecado, y en Cristo nosotros ya somos la luz del mundo, resplandecemos como la luz del mundo. En Cristo también hemos sido justificados, hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios. Y en Cristo también tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos una nueva vida, también tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y en Cristo también somos fortalecidos, porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y también tenemos esa seguridad, hermanos, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, absolutamente nada, porque Cristo nos ama tanto, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Cristo. Absolutamente no hay nada que nos separe de Él. Y podemos tener la seguridad que por medio de Cristo tenemos esa sabiduría, tenemos esa justificación y tenemos esa santificación. Y por medio de Jesucristo también tenemos la sanación. Somos sanos por medio de Jesucristo, porque Jesucristo vino y Él cargó con todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres en Cristo Jesús. Así es. Bueno, pues ya se ha terminado el tiempo. Vamos a hacer la oración para despedirnos antes de cerrar, y yo le pido a mi esposa que haga la oración. Padre, te doy gracias por esta hora, Señor, que nos dices para hablarle a tu pueblo, Padre Santo. Te pido que bendiga su entrada, te pido que bendiga su salida, Padre Santo. Te pido que esta semana sea una semana llena de bendiciones, Señor, para toda la familia, Padre. Te damos gracias. Amén. Este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo.